Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Feinstein. Hoy, a esta altura del 2025, soy profesor consulto titular de la Facultad de Ciencias Económicas y me han invitado a charlar y contar un poco mi historia aquí en la facultad, así que voy a contar desde antes de llegar acá, cuál es la razón por la cual estoy. En realidad, yo empiezo mis charlas preguntando cómo están ustedes, pero no tengo la posibilidad de preguntarles cómo están ustedes porque están a distancia, por eso no me gustan tanto las charlas que después se suben a las redes, etcétera, porque me gusta el contacto con la gente que me escucha, la palabra, la mirada, el gesto. De eso se nutre mi trayectoria en la facultad. Yo soy contador público y me invitan a hablar de administración. Parece un contrasentido. Sé que no soy el único porque hay algún otro colega muy prestigioso dando vuelta que son también contadores, pero prácticamente toda mi vida la he dedicado a la administración. Y sigo haciéndolo todavía ahora, que estoy un poco grandecito, y sigo trabajando porque me gusta trabajar y sigo dando clase, como les voy a contar enseguida. Como les decía, yo soy contador público, egresado de la facultad acá. Siempre digo que esta es mi segunda casa, lo cual no es poco en esta época donde uno se va mudando de casas de un lado para otro, pero esto probablemente sea algo que sepa yo y que lo lleve en mi corazoncito y poca gente lo conozca porque es una facultad muy grande, con muchos docentes, muchos alumnos, entonces es muy difícil conocer a muchos. Uno se nuclea con su pequeño grupo de pertenencia y va trabajando con ellos. Un poco la historia empieza por dos lados distintos, ¿no? Yo quería contarles que vengo de una familia judía típica, inmigrantes pobres, después de la Primera Guerra Mundial a la Argentina, que la pasaron mal, que comían una papa por día y que aspiraban a que sus hijos sean profesionales y que tengan mérito y puedan desarrollarse. Y yo era el hijo varón, ¿se imaginan lo que es ser el hijo varón? ¿No? Tenían tantas expectativas conmigo que casi nunca pude cumplirlas. Pero ahí la cuestión era que el hijo tiene que ser un profesional, ¿no? Mi papá y mi mamá apenas terminaron la escuela, eran bastante cultos para lo que eran porque existían las bibliotecas en aquel entonces. Ellos iban, retiraban libros, jugaban al ajedrez continuamente. No le pude ganar un partido de ajedrez a mi mamá nunca, y se leyó tantos libros que yo nunca voy a llegar a leer en mi vida. Mi papá se mataba laburando, y la verdad es que querían que sus hijos sean así, que su hijo varón también tenga algún tipo de profesión liberal, era la cosa, ¿no? Y la duda era, a mí me gustaba psicología, porque me parecía que, ahora les voy a contar por qué, pero me parecía que tenía más que ver con mi carácter, sin saber demasiado lo que era psicología. Pero iba por ese lado, y mi papá dijo, no, un profesional judío que tenga que ganarse su propio dinero no puede ser psicólogo, porque tampoco sabía mucho él lo que era la psicología, sino que tiene que ser contador, abogado, médico, alguna de esas profesiones tradicionales. Entre todas esas yo dije, qué sé yo, voy a estudiar para contador. Y así es como, en la duda de la franja de contador y de psicólogo, yo empecé contador, y como me gusta terminar las cosas que empiezo, me recibí de contador con algunos tropiezos en el camino. Pero esa es una de las patas que me trajo casi de casualidad hasta acá, empujado por la familia. Por el otro lado, por aquel entonces, mis viejos promovieron que yo vaya a un club de la colectividad que sigue siendo Hebraica. Y Hebraica organizaba todos los años cursos de liderazgo. Un liderazgo más orientado a trabajar con jovencitos o con chicos en actividades culturales y sociocreativas,
Y yo me formé allá, hice un año de curso y tuve la oportunidad de viajar a Israel un año a perfeccionarme como escuela de liderazgo, que al final no pude ir porque mi papá se enfermó, pero yo estaba fascinado con lo del liderazgo. Me parecía que eso no tenía tanto que ver con mi carrera de contador, pero digamos, mi corazón latía distinto en esas situaciones. Me parece que había un clic interesante. Y bueno, mezclamos una cosa y la otra, y hoy soy contador y me he especializado en los temas de liderazgo. Así que de alguna manera mezclé ambas cosas y de esa forma llegué a la Facultad de Ciencias Económicas, donde en el primer parcial que me ponen un insuficiente porque había que escribir 17 normas de ni me acuerdo qué cosa, y yo escribí 17, llegué a escribir 17, no en las palabras del autor, porque nunca me pareció que ser memorista sea útil para algo, y el profesor me dijo, no, usted tiene que haber escrito las 17 que dice el libro. Chau, soné, dije yo, muy lejos no voy a poder llegar con este profesor. Abandoné el curso porque jamás iba a poder aprobar acordándome las 17, y dije, tengo que empezar a buscar profesores, cosa que hacían la mayor parte de los alumnos. Como había horarios pico donde había varios profesores, etc., uno iba preguntándose entre los alumnos con cuál iba a aprender más, con cuál iba a aprender menos, cuál estaba más actualizado, cuál venía, cuál faltaba. El centro de estudiantes aportaba bastante en eso. No es como hoy, digamos, no había tecnología, había unas enormes máquinas donde uno se anotaba con tarjetas, etc. Así que así ha ido pasando mi transcurso por los inicios de la facultad, no con demasiado éxito y un poco más tarde que mis compañeros de la secundaria, porque como les dije hace unos minutos, mi papá se enfermó mal, fue empeorando cada vez más y había que mantener a la familia, que era mi mamá básicamente, yo también, y sin mucho esfuerzo tuve que empezar a poner la ecuación de trabajar y no estudiar, o estudiar muy poco y rendir pocas materias. Con lo cual, mis colegas compinches de la escuela secundaria, lo mismo que otros, me he formado en el San Martín y estoy comercial, estoy orgulloso de lo que aprendí ahí, pero después de eso tuve medio cortado y mis propios compañeros o ex compañeros avanzaron en la carrera más que yo. Así que quedé medio perdido, quedé medio abandonado, y esto no es bueno, porque siempre es bueno ir estudiando con distintos grupos que estaban acá. Aprendí un montón, porque mientras yo estaba haciendo un curso de liderazgo en un lado, estaba en un bar acá al lado de la facultad estudiando porque trabajaba, entonces llegaba a las 6, 7 de la tarde acá, cursaba de 7 a 11, en el medio me iba a comer algo por ahí y hacía todo lo que podía para aprender. ¿Para aprender qué? Línea contable. Esa era la línea contable. Por supuesto había no profesores, sino ciclos de materias que me parecían más interesantes y ciclos de materias que no me parecían tan interesantes. Y así es como llega un momento que me estoy por recibir. Y cuando me estoy por recibir, la historia cambia y me recibo con un profesor de la línea de administración, que es el profesor Raúl Saroca. Curso 3 materias, una de ellas es la de él, y en un momento dado que había que hacer un trabajo práctico o individual, yo me acerco a él y le digo, por lo menos así reconstruyo hoy la historia, y le digo, profe, ¿no podemos hacerlo en grupo? Eso era una herejía, en aquel entonces nadie hacía trabajos en grupo, qué sé yo. Y me dijo, ¿y cómo lo harías? Y le dije, ¿cómo lo haría? Y me dijo, probá. Y así nos aprobó al equipo que armamos eso, y cuando terminó la cursada, yo era jovencito, trabajaba en lo que podía porque había que mantener a la familia, me dio la nota y me dijo, ¿no querés venir a dar clase acá conmigo a ser ayudante alumno? O ayudante, digamos, simplemente ayudante. Yo le dije, a ver, nunca estuve dando clase en ninguna parte y no soy un experto en la parte
la materia de sistemas administrativos. A ver, fui un buen alumno, parece, pero no conozco tanto como para poder enseñar. No, me dice, me encantó lo que armaste con los grupos, me parece que eso es una línea interesante. ¿Qué te parece si vamos por allá? Le dije que sí, empecé a dar clase. Algunos de los ayudantes eran gente que después fueron muy conocidos. Estaba como ayudante Oscar Shuberov, que después fue decano de la facultad y rector de la universidad. Con él compartí un cuatrimestre o dos. Él después ya hizo su carrera política, pero era sumamente interesante porque eran personas importantes para mí y de las cuales aprendía mucho. También ellos me decían que aprendían de mi modalidad de liderazgo educativo y yo estaba haciendo como una práctica no rentada de cómo dar clases y aprender de una manera distinta. Y bueno, con él empecé, a los 2 meses de empezar con él me dijo, che, pibe, me dice, ¿estás trabajando? Y yo estaba trabajando salteado en estudios contables, pasando facturas, haciendo lo que podía para ganarme el mango. Me dice, tengo un trabajo para vos. Digo, qué bueno, qué interesante. Me dice, bueno, te espero hoy a la noche en mi casa, venite a eso de las 10, 11 de la noche, que yo llego de dar clase, y te digo cómo es el trabajo. Yo le fui, estaba casado ya, tengo mi mujer, tengo 2 hijas, tengo 4 nietos, de los cuales voy a hablar después si me queda tiempo. Y fui a mi casa y le digo, che, es medio extraño esto, me está diciendo que vaya a las 11 de la noche a la casa. Bueno, la cuestión es que fui a las 11 de la noche, estuve 15 minutos y me dijo, mañana a las 7 de la mañana te paso a buscar para que vayas a trabajar conmigo a una empresa que hay que hacer una reorganización. Llegamos a la empresa y me presenta como el nuevo líder de proyecto. Y yo no tenía la menor idea de lo que había que hacer, hice lo que pude. Lo llamé 1000 veces, no teníamos celulares como tenemos hoy, cosas por el estilo. O sea que él me decía, arreglate como pueda. Le digo, menos mal que no es una carrera de cirugía, porque si no hubiera matado unos cuantos en esa. Pero la verdad que aprendí un montón porque me tiraron a la pileta y ahí fue donde me empecé a nadar. Y así fue como Raúl, que daba clase en muchos lados y estaba con mucho trabajo, tuvo que dejar cursos y otras cosas, y me las iba pasando a mí. Como yo necesitaba laburar, iba absorbiendo materias y carreras y cursos. Bueno, y así fue como yo seguí como ayudante de sistemas hasta, por ahí me preguntaban profesores que me marcaron. A mí es una pregunta que me dejó pensando, ¿no? Digo, ¿qué significará que a uno lo marcaron, no? Y yo me quedé básicamente con un profesor significativo, porque me acuerdo que la gente tenía bastante dificultad en aprender análisis matemático 1. Entonces, por una cuestión de promedios, uno salía o no salía en el curso de cada profesor, y por ahí a las 7 de la tarde, que es cuando la multitud llega a la facultad, hay 5 o 6 materias, 5 o 6 cursos con distintos profesores que dan la misma materia. Entonces, era muy difícil salir con los que decían que eran buenos profesores, y entonces pasó un cuatrimestre, no salí, y el segundo cuatrimestre me dijeron, no, vos anotate con cualquiera, pero andá a las clases de total no pasan listas, son muchos alumnos, la facultad era masiva en ese momento, en las primeras materias, seguramente como ahora, y me dice, después te vas y das el examen con otro. Con lo cual, yo empecé, me recomendaron un profesor, yo empecé a ir a las clases del profesor Massa, de matemática, y empecé a entender y a gustarme lo que era la matemática. El profesor venía, tenía muy poca interacción con nosotros, había gente que estaba en las ventanas escuchando, que no eran alumnos de ese curso ni remotamente, pero venían para aprender. Pero lo que destaco no es tanto lo que aprendí, sino que fue la persona que me dio el gusto por la materia. Yo es el ciclo matemático más rápido que cualquier otro ciclo, incluso que el contable, que era supuestamente el que más me debía interesar porque estaba estudiando la carrera de contador público. Entonces me quedé pensando, y no hay tantos profesores que uno diga, a ver,
le gustó el profesor, le pareció que el profesor transmitía pasión. Y yo eso lo sentí con Massa, lo sentí con Massad en impuestos, que era un profesorazo para mí, tal vez para otros no, pero a mí me transmitía la pasión por los impuestos. Imagínense, ni me llamaban la atención los impuestos de otra manera, y de esa manera dije, esto puede ser interesante, mirá las ganas que le pone esta persona a que nosotros entendamos y aprendamos y hacerlo fácil, sobre todo hacerlo fácil. Así que marcaría esos dos profesores, algún profesor de administración general que existía ahí que me dijo hay otra cosa distinta. La carrera de licenciado en administración era nueva, así que yo no podía vendérsela a mi viejo demasiado porque no la conocía. Mi hijo estaba enfermo. Seguimos para contador y después vemos. Yo ingresé a la facultad como alumno en el año, estoy casi seguro de lo que voy a decir, en el año 63 y terminé en el 71. Y terminé en el 71. Sí, estoy diciendo bien. Estoy haciendo cuentas, así que el análisis matemático me vino fenómeno. Pero sí, si no fue ahí, le pegan el poste y estábamos ahí cerca. Así que bueno, después eran épocas difíciles en lo social. La Argentina estaba pasando momentos muy serios. Si bien la universidad era autárquica, yo pasé momentos interesantes. Tuve un profesor que me llamó muchísimo la atención también, que hubo un día que pasó que los estudiantes salieron a manifestar de la facultad, cuando estando adentro no podían tocarlos, pero salieron, y la facultad cerró sus puertas, con lo cual no podían volver a entrar, y yo había llegado temprano, había entrado a comer algo, y estaba por ahí dando vueltas por la facultad sin poder salir porque estaban las puertas cerradas, y me fui al aula en el cual tenía clase, eran las 7, las 9 de la noche. Me fui al aula donde tenía clase, éramos 4 o 5 alumnos, y vino el profesor. Y dijo, no puedo dar clase para 5 porque hay 35 que se van a perder la clase. Así que si ustedes los invito, hablemos de otra cosa. Dediquémosle la clase a hablar de otra cosa, y después, en todo caso, recuperaremos cuando se pueda y cuando podamos salir. Y se puso a contarnos la Ilíada, que no tiene nada que ver ni con la contabilidad, ni con el liderazgo, ni con el... Bueno, el liderazgo podría ser, pero no tenía nada que ver con los impuestos, qué sé yo. Estuvo 2 horas contándonos cómo era la Ilíada, y nosotros 5... la palabra que me sale era como pavotes escuchando un libro que yo ya había leído, pero me lo estaban contando de otra manera. Y ya la facultad había abierto y todo, y nosotros seguíamos adentro del aula hasta que vino una persona de ordenanza y dijo, hay que cerrar la facultad. Y él dijo, bueno, el que le interesa saber cómo sigue la historia, averígüelo. Y yo me acuerdo que me fui esa misma noche hacia la zona de Corrientes y Uruguay, por ahí Talcahuano, que es donde estaban las librerías que vendían libros tanto nuevos como usados. Me compré la Ilíada, me fui a mi casa y terminé de leer la Ilíada ese día. Y algún día dije, qué envidia tener un profesor así. Más allá de cosas con las cuales disentía con él notablemente, pero la pasión, de vuelta a la palabra, la pasión que le puso para eso, fue realmente increíble, y después no lo vi más, le perdí el rastro. Era uno de los derechos, era extrañísimo, extrañísimo. Era un profesor que venía los viernes y nos preguntaba qué película habíamos visto esta semana, y armaba sus clases sobre esos temas, ¿no? Y hablaba mucho de la responsabilidad. Decía, ustedes tienen que estudiar, venga yo o no venga yo, porque yo puedo no venir, ustedes tienen que saber, y acá ser estudiante no significa solo saber derecho, decía, significa saber cómo es la vida. Así que vamos a hablar de eso. Mucho derecho no aprendí, pero aprendí un montón de cosas muy interesantes sobre la vida. La facultad estaba pasando por momentos bastante complicados.
el país estaba muy complicado, y el día 23 de marzo de 1976 yo era ayudante de Raúl, y vino el titular de cátedra a imponer como titular de cátedra que teníamos que empezar a estudiar por los libros de Mao y algunos otros libros más la materia sistemas administrativos. Yo, que era un joven rebelde en aquel entonces, le dije, no tiene nada que ver con la materia, ni qué sé yo, y me dijo, acá el que decide soy yo. Me dijo, vos debes ser ayudante de Raúl por tu carácter, por tu estilo, acá las normas las doy yo. Y yo ese día renuncié, el 23 de marzo del 76, sin saber qué iba a pasar el día 24, el día siguiente. Me acuerdo haber llegado a mi casa, puesto la televisión y ver lo que pasaba en la ciudad, lo que pasaba en el país, y ahí empecé a conectar porque alguien daba la bibliografía que estaba dando en un escenario de un país que venía a instalarse una dictadura. Y me fui, y seguí dando cursos en todos los lugares donde pude. Estuve en Lomas de Zamora, estuve en Tucumán, estuve en montones de lugares, en las públicas sobre todo, también en algunas privadas, y en distintos institutos. Viví mucho de los cursos. Ahí empecé a trabajar también profesionalmente, un poco como, digamos, en temas de administración. Lo de sistemas administrativos me sirvió mucho, pero me fui de la facultad. Le perdí el rastro de la facultad hasta que un día pasé por la puerta de la facultad, entré a mirar cómo estaba porque la extrañaba la facultad, era mi casa y yo me había ido, así que entré y vi que había un concurso de profesores de administración general, de administración, no de administración general, y que además era un concurso no de una materia, sino de 5 materias, del grupo de asignaturas de teoría de la administración. Eso tenía, desde mi perspectiva, bastante que ver con mi actividad profesional, de dar clases de administración, de dar clases de sistemas administrativos, de dirección, de todas las materias, en otros lados que no eran acá. Y sin conocer demasiado, empecé a averiguar. El titular del jurado era Bernardo Kliesberg, y yo no había estado 8 años, casi, o 7 años en la facultad, y no sabía quiénes eran los popes del momento, y suponía que Kliesberg debía ser importante, pero era bastante complicado el tema, y lo llamé a Raúl y le dije, ¿a vos qué te parece? A mí me gustaría presentarme porque es dar clase en mi casa. Y me acuerdo que me dijo, mirá, tenés una ventaja comparativa. Me dice, si te va mal no te conoce nadie y nadie va a decir en los diarios, che, mírenlo a Héctor Feinstein, qué mal que le fue en la presentación. Me dijo, así que tenés una ventaja importante y tenés una desventaja importante, y es que no tenés antecedentes como para poder, me dice, porque una cosa son los antecedentes y otra cosa es la oposición oral. En antecedentes te veo complicado. Había, creo que 72 o 78 candidatos porque se concursaba titulares, asociados y adjuntos, y yo había sido ayudante, me fui como ayudante, así que volver y pretender ser profesor era casi una locura, pero las palabras de Raúl me iluminaron y dije, no tengo nada que perder, me presentaré. Y me acuerdo que el día que se sorteaban los temas del bolillero, llegué y éramos un montón, éramos 72. Así que se sorteaba el tema, yo me quedé, se hacía en el salón del primer piso, cuando uno sube al primer piso, el salón, no el de actos, sino el de reuniones de directorio, de consejo directivo, y yo no conocía a nadie, eran todos ilustres desconocidos para mí, porque durante el periodo de la dictadura no quedaban ya profesores. Había habido alguna circunstancia política por la cual los profesores perdieron sus cargos, entonces se estaban concursando todos los cargos en simultáneo para las 5 materias juntas. Y esto era un desafío. Y me acuerdo que llegué, nadie me conocía, se me acercaron 2 de los profesores que estaban ahí y me dijeron, ¿vos te presentás al concurso? Sí, no te conocemos, ¿quién sos?
Dije, mirá, no solo no me conocen, sino que tienen razón en no conocerme. Le digo, estoy muerto de miedo, no conozco a nadie. Veía que pasaba alguien y me decía, ese es Klinsberg. Ah, ¿y quién es? El presidente del jurado. Ah, ok. Y veía que al lado pasaban Etkin, Adler, etc. Y yo sabía que se habían prologado los libros mutuamente, que se conocían, que era así. Y así todo concursaban con Klinsberg, pero no es lo mismo conocerlo que ser un ilustre desconocido. Así que se sortearon los temas y el tema que nos tocó era un tema que tenía que ver con la epistemología de la administración. Yo no tenía la más pálida idea de lo que era la epistemología de la administración, pero me di cuenta que la mayor parte de los profes que se presentaban tampoco tenían mucho que ver, y se me acercó uno de los profesores que se me había acercado antes y me invitó a tomar un café. Fuimos varios y me dijeron, mira, hasta donde nosotros sabemos hay 1,5 hojas en el libro de Klinsberg que habla de eso. No lo conocemos de ningún otro lado, así que no busques demasiado. Andá lo de Machi, que era la librería cercana a la facultad donde comprábamos buena parte de los libros, los que escribían los tomaba Machi. Y entonces dije, busco en este material. Cuando se sortea el orden de presentación de los temas, a mí me tocó el número 48, ya sabemos lo que significa 48, y yo escuché que alguien decía detrás mío, che, al tipo que le toque el número 60, escuchar el jurado hablar 60 personas de lo que dice Klinsberg en 1,5 páginas, va a ser un desastre, ni van a estar interesados. Yo dije, yo tengo que hablar de algo distinto. ¿Qué hago? Lo llamo por teléfono al profesor, digo profesor con mayúscula, Bernard Klimovsky. Bernard Klimovsky por teléfono, y le cuento qué es lo que estoy y le pregunto dónde más puedo buscar material que tenga que ver con esto. Y él me contesta con mucha humildad, me dice, mire, yo la verdad que creo que en un libro de Klinsberg hay 1 página o 2 que hablan del tema, después nunca más lo vi en ningún otro lado. Pero si usted está interesado en que dialoguemos acerca del tema, véngase a tomar unas mates conmigo y charlamos del tema. Yo le agradecí, no lo hice, dije, no es este el camino de hablar. Y en aquel entonces yo había iniciado una formación en psicología social. Y Pichon Rivière, que es el mentor de la psicología social en la Argentina, había estado trabajando el concepto de la epistemología convergente de las ciencias. Y yo dije, administración, ciencia, arte, lo que sea, vamos a hacer un mix entre epistemología convergente y, ¿qué les parece? La epistemología de la administración. Así que cuando llegué a mi turno, el jurado me miró como diciendo, ¿quién será este muchacho que viene acá a molestar, que nadie lo conoce? Y no es exactamente así, es medio humorística la cosa, pero yo me puse a hablar de la epistemología convergente y automáticamente los 3 miembros del jurado levantaron la cabeza y miraron quién era yo. Y empezaron a buscar en los antecedentes quién era yo, porque creo que los 47 anteriores deben haber hablado del material de Bernardo Klinsberg, y yo apenas lo nombré y Klinsberg era el presidente del jurado. Y bueno, sin ningún tipo de esperanza, yo terminó la charla, los que se me habían presentado de profesores vinieron y me preguntaban cómo te fue, le dije seguramente me debe haber ido mal porque hablé de una cosa que tanto no tenía que ver, si bien había una coherencia, no es material que se ve en esta facultad precisamente. Y bueno, a los 2 días recibo un llamado telefónico de Bernardo Klinsberg diciéndome que hoy iba a recibir el telegrama por el cual había ganado el concurso y que me quería contratar para llevarme al exterior a darme cursos, a que yo dé cursos en otro lado. Los lugares que me invitaba eran medio peligrosos en aquel entonces en Centroamérica, así que privilegié seguir educando a mis hijas y vivir con mi familia, pero fue un honor haberlo recibido. Como me había dicho Raúl, yo en antecedentes quedé en el puesto
50 y pico, 60 más o menos, había 78, así que estaba bien atrás. Y en la oposición, que había 78 oposiciones, yo salí segundo. Y el primero fue Federico Frischner, a quien yo no lo vi, ni siquiera en la multitud de profesores que habíamos, como no lo conocía, por ahí estuve sentado charlando con él, pero no lo vi, no tengo registro de quién era y no escuché tampoco su oposición. Pero la mía fue catalogada como segundo, y en la compensación entre mis antecedentes y la oposición que había hecho, el jurado decidió ponerme segundo, y ahí empezó, me pusieron como adjunto, gané como adjunto, y eran 5 materias. Lógicamente, las materias que tienen más alumnos son las primeras. Después van abandonando, van dejando, se van del país, estudian, trabajan en otros lados, y de la cantidad de alumnos que se anotan, están en general en la administración general. Así que yo suponía que me iban a llamar o de administración o de sistemas, que era la materia de la cual yo alguna experiencia tenía. Y un día suena el teléfono en mi casa y me dicen: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy el profesor Jorge Ader, titular de cátedra de administración. Me dicen: me dijeron que hiciste una muy buena oposición, te quiero conocer para armar la cátedra. Le dije: con todo gusto. Me dice: venite a mi casa ahora. Así que me fui a la casa de Jorge, a quien no conocía, era uno de los profesores que estaba ahí, él ganó como titular. Me fui a la casa, estuve 4 horas, y creo que si no hubiéramos parado todavía estaríamos hablando de unos cuantos años. Y yo le conté mis experiencias de trabajo en grupo en todos lados, de liderazgo, etc. Me dijo: me encantaría que vengas a trabajar conmigo. Y no sabía lo que era ir a trabajar, y me dijo: mira, ir a trabajar estamos creando un proyecto distinto, y aparte quiero que tengas un curso. Y yo a todo decía que sí, porque todo era nuevo, todo era lindo, todo era así de desarrollo para mí profesional. Así que dije: qué bueno, voy a empezar con Jorge. Y con Jorge empezamos un proyecto súper interesante que se llamó Módulo 500, que fue idea de Jorge y de Marta Mena en la parte educativa, con otras 2 pedagogas más, y que tenía una pata importante, y que es que los alumnos eran grupos de 500 que se iban como desarmando en grupos cada vez más chicos, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 25, y cada uno de ellos tenía distintos como profesores de acuerdo a la categoría del profesor, o de acuerdo al horario que podía según su trabajo, o lo que podía, pero era una forma de administrar 500 alumnos cuando por cuatrimestre había 3000. Imagínense que era imposible tener un seguimiento de los alumnos. Me podían decir: y aprendían antes, sí, era muy difícil, porque no había ni siquiera lugares en la facultad, que es grande, donde sentarse. Entonces, esta forma de organizar el curso hacía que por ahí un profesor no tenga al frente una clase, pero sí que supervise a otros profesores, y eso empezó, y empiecen a aprender a dar clase viendo a otros profesores. Eso fue una experiencia fantástica. Escribimos un libro, discutimos cómo hacer el libro. Yo era nuevo, los otros venían de historias previas a la dictadura, de las cuales yo no había participado, y entonces a mí me preocupaba, digamos que por ahí Jorge me había dado demasiada autoridad para hablar con profesores que tenían más tradición, más historia y seguramente más conocimientos que yo, pero mi parte era la de los grupos. Entonces, con eso, digamos, pude trabajar mucho, creo que ayudar a unos cuantos profes que hoy siguen estando en la facultad, o algunos que ya no están con nosotros. Y decidimos escribir un libro, y la cuestión con Jorge Ader fluía tan democráticamente que decidimos que el libro se escriba, éramos 12 o 13 profesores que lo escribíamos, y decidimos que se escriba y en la tapa figure por orden alfabético los profesores, o sea que no era por categoría, sino que era por orden alfabético. Y escribimos un libro muy lindo que se llamaba Organizaciones, de Paidós,
Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, porque es probable que si lo hubiéramos escrito individualmente, cada uno de nosotros hubiera escrito distinto y hubiéramos puesto cosas que no se pusieron y no hubiéramos puesto cosas que se pusieron. Sin embargo, en la negociación, alguno quedó afuera, pero todos estábamos de acuerdo, teníamos el mismo nivel de felicidad y de enojo por las cosas que se pusieron y por las cosas que no pusieron, y ese pasó a ser el libro de estudio de la cátedra. Durante unos cuantos años fue el libro de estudio de la cátedra hasta que salieron nuevos libros, ¿no? Y esa es un poco la historia de mi inicio en empezar a trabajar con grupos en la facultad. Y así fue como en 1992 aproximadamente yo dije, pero administración general ya está, yo ya lo hice, sigo con esto, pero lo mío tiene que ver más con equipos, grupos, equipos, qué sé yo. Entonces, por iniciativa personal y con la ayuda de un amigo, empezamos a armar un programa de una materia que se llamara Coordinación de Grupos. Me acuerdo que lo fui a ver a Jorge Etkin, con quien tenía muy poco vínculo, lo conocía poco, y lo encontré en un lugar fuera de la facultad y le dije, che, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpame que te moleste. Para mí era Etkin, así que era hablar con una autoridad importante de la administración. Y le dije que me gustaría armar una materia que se llame Coordinación de Grupos, y me dijo, no, mira, si querés armar una materia con ese nombre, lleva la psicología porque no va a andar. No, acá es auditoría, impuestos y un poquito de administración y contabilidad, digamos. Economía empezaba también, así que acá uno viene a estudiar para contador. Me fui, retrabajé el proyecto y a través de bibliografía que encontramos, propusimos un nuevo nombre y contenidos, obviamente, ¿no? Y lo llamamos Conducción de Equipos de Trabajo. Y fue aprobada muy rápidamente porque ¿qué contador no necesita dirigir otros contadores en un estudio privado o en una empresa o en una organización? ¿O qué economista no necesita dirigir economistas en otros lados? Y eso apareció como una falencia y la materia fue aprobada muy bien por el consejo directivo, rápido, y al año siguiente ya estábamos largando la materia con un curso que era todo lo que podíamos hacer porque estábamos también aprendiendo, e inmediatamente pasaron a pedirnos que tengamos 3 cursos. Y llegó un momento que nos pidieron más cursos, pero no teníamos profesores, así que tuvimos que parar en 3 porque a 3 llegábamos y empezamos a cómo hacer para que los alumnos cursen una materia optativa, además, que nadie conoce. Bueno, como veníamos de administración, nuestros ayudantes de administración, los días de inscripción, venían, se paraban con los chicos que venían a inscribirse y le decían, che, mirá, ¿conoces una materia que hay que se llama conducción de equipos? Si te tenés alguna optativa que dar, mira, da esta porque es bárbara, es excelente. Y así fue como empezamos de a poquito a remar, la materia se corrió la bolilla, que era muy útil, que se aprendía un montón de cosas, y básicamente lo que hacíamos era aplicar en pequeño el módulo 500. Armábamos grupos de 5 o 6 personas, cada una de esas 5 o 6 personas tenía lo que antes se llamaba un ayudante. Nosotros lo empezamos a llamar, hace 30 años atrás lo llamábamos coaches, y esos coaches se sentaban con el equipo y estaban con el equipo, 6, 7 equipos, cada uno con su coach, y el coach lo que veía era el proceso que hacía esa persona en el equipo, ¿no? Ya, entonces la materia tenía, por un lado, contenido y por otro lado, vivencia, participación, sentido de cómo organizar, cómo dirigir un equipo de trabajo, práctica, mucha práctica, muchos casos veíamos, analizábamos casos, y sobre todo esta cuestión de romper con la tradición de los bancos tipo iglesia que la facultad tanto tiene, y nosotros queríamos tener sillas donde sentarnos y poder vernos la cara y los gestos. Era muy difícil conseguir en una batalla porque todo el mundo quería tenerlo, pero quería tenerlo y mantener la estructura de ver la nuca de la persona que estaba delante. Así que algunos
años lo conseguimos y otros años los alumnos se paraban sobre los bancos de iglesia, se ponían para atrás y armábamos los grupos. Los comentarios eran extraños, porque yo había estado en psicología educacional, 1 año o 2 años trabajando, y ahí era como los alumnos llegaban y lo que hacían era sentarse en rondas. Acá era una cosa extraña, eran esas cosas raras que vos hacés, me decían, cosas como por el estilo, y hacíamos cosas raras, hacíamos videos. Los alumnos tenían que hacer videos, contenido. Claro, ustedes me dicen, ¿y de dónde van a aprender a hacer videos? Y justamente, uno en la vida cuando sale y lo llaman y le dicen, mirá, tenés que supervisar, llevar la contabilidad de una hacienda vacuna. Bueno, en la facultad no se aprende en ningún lado eso, así que si uno no toma la iniciativa de averiguar la diferencia entre una vaca, un ternero y lo que sea, nunca va a poder trabajar. Entonces, en la profesión te la tenés que arreglar como puedas, porque no se estudia todo en la facultad. Así que nosotros le metimos por ese lado y nos fue bien, digamos, nos fue bien. Recuerdo un día que el decano, estábamos presentando en el salón de actos y pasó el decano, que era Leopoldo Portnoy en aquel entonces, escuchó ruido adentro del salón y entró y empezó a mirar, y los alumnos habían hecho una película basada, no me acuerdo ahora, en algún dibujo animado. Y los dibujos animados de los chicos tienen mucho material sobre el liderazgo, sobre cómo trabajo en equipo, sobre los roles de obstructores, qué sé yo. Se quedó mirando y me dijo, no, yo no lo conocía, y me dijo, soy el decano de la facultad. Ah, mucho gusto, el profe. Me dice, ¿qué está haciendo? Digo, los alumnos están haciendo una práctica sobre los temas de la materia de una manera no convencional, por equipos, todo, y me dice, ¿cómo los evalúan? Y los vamos evaluando por equipo porque tienen un coach. Después ese coach se llamó facilitador, porque la idea nuestra era no que sea un docente, sino que sea alguien que facilite el aprendizaje de los otros. Y nos gustó la palabra facilitador, terminamos creando una red argentina de facilitadores, que después abandonamos por distintas situaciones, pero siempre estuvimos dando vueltas sobre eso y siempre estuvimos formando gente, porque los que eran facilitadores, algunos de ellos hoy son profesores o profesionales de nivel internacional. Y nosotros estamos orgullosos porque los hijos han ido superando a los padres en esas cosas. Así que bueno, esa es un poco la historia. Y después, avatares del trabajo docente. Yo ya tenía demasiado trabajo y me costaba seguir con 2 materias, y decidí dejar la materia de administración y seguir solo con la materia de conducción de equipos de trabajo, que andaba siempre muy bien. Un pequeño detalle de anécdota es que cuando presentamos el proyecto de la materia, nosotros en nuestra ignorancia propusimos que sea solo para licenciados en administración. No me pregunte, porque lo hicimos así, pensamos que era lo correcto y pienso que era totalmente incorrecto, pero los alumnos siempre tienen sus violadas, sus avivadas, así que un par de años después, y no sabemos a través de qué mecanismo, empezó a aparecer una cantidad de alumnos muy superior a la que teníamos, y empezamos a averiguar, y la materia había sido aprobada para contador, licenciado en administración, economista, licenciado en sistema y todo aquel que pase por la facultad. Nos llamaron para pedir que abramos 3 cursos más. No teníamos profesores. A duras penas lográbamos tener 3 cursos que funcionaban los lunes y jueves de 7 a 9 de la mañana, de 7 a 9 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, que son los horarios que hoy todavía funcionan. La única diferencia es que funcionan en grado. Así que así fue transcurriendo la vida, la materia se hizo interesante, aprendimos un montón. Pichon Rivière hablaba del concepto de enseñaje. Decía que nadie enseña o nadie aprenda. Todo el concepto tiene que ser una integración entre enseñanza y aprendizaje. Yo siempre digo, yo vengo a la facultad a aprender. Parece un cliché, pero es verdad. Y es verdad desde el criterio de Pichon. Piensen que esta es una facultad que hay muchos más alumnos que trabajan que los que no trabajan.
Esos alumnos que trabajan tienen muchas cosas para enseñarnos y saben muchas cosas que nosotros no sabemos, así que qué mejor que venir acá para actualizarnos. Siempre ha sido un lujo para nosotros y siempre hemos defendido que el alumno trate de aprobar la materia, sabiéndola, ¿no? Aprendiendo. En administración también, siempre decíamos que si algún alumno dejaba de venir, lo íbamos a buscar a la casa si era necesario, y si abandonaba era ya porque no había forma de retenerlo, porque estaba enfermo o le pasaba algo, y inventábamos cualquier tipo de recurso pedagógico para que se actualice y pueda aprobar con la materia, y entonces teníamos muchos aprobados, porque la verdad que la clase no terminaba en la clase continuaba. Si un alumno faltaba 2 días, lo íbamos a buscar, literalmente, lo íbamos a buscar. ¿Por qué? Porque nos importaba. Siempre decimos que si damos una materia como conducción de equipo de trabajo, es porque la gente nos importa. Si la gente no nos importa, no tiene sentido la materia. Bueno, pasaron los años y la facultad un día, gracias a los resortes legales, yo pude, digamos, aceptar anotarme a los 65 por 5 años más, así que estuve 5 años más a cargo de la cátedra, y a los 70 me tenía que jubilar. Me presenté a un nuevo concurso de las 5 materias y lo gané. La primera fue Patricia Bonatti, una excelente docente. Yo salí segundo y el resto de los puestos quedaron desiertos. Así que fue un verdadero honor para mí. Y entonces yo no quería estar más en la administración, sí en equipos, pero no quise estar más en la administración y pedí estar en dirección general, que era la última materia de la carrera. Por supuesto, tiene muchos menos materias que personas, alumnos, que administración, porque en administración están todos los que entran y después van abandonando por distintas causas o cambian de carrera o lo que sea, y a dirección llegan muchos menos. Entonces me decían, no, te necesitamos en administración, que vos estuviste 16 años y tenés mucha experiencia ahí, y no en dirección donde no estuviste nunca. Y yo dije, me quedan 2 años para jubilarme, déjenme trabajar en administración, que es una experiencia distinta porque los alumnos ya tienen años de trabajo físico, de trabajos en ministerios, en empresas, en oficinas, etc. Así que así transcurrió, tuve 2 años de administración y estoy muy contento con la carrera de administración. Creo que la carrera ha ido mutando muchísimo. Creo que el cambio del plan de estudios, aunque se hacía después de muchos años, creo que ningún profesor daba lo que se daba hace 20 años atrás. Nadie se ató a un programa que no se actualizaba por distintas razones. Cada uno de nosotros teníamos actividad profesional y adaptábamos las materias a las cosas nuevas que estudiábamos de cada materia, y eso estoy convencido que todos los profesores, no importa la materia que sea, nos hemos venido actualizando, y por suerte ahora cambió el plan de estudios, se ha creado un nuevo plan de estudios que para mi gusto, no he participado en él, pero para mi gusto es excelente, es un avance notable en materias que son importantísimas como inteligencia artificial, poder aplicar estadística a temas de administración. Hay unos cuantos temas que yo diría que son del día de hoy, y me parece muy importante. Se ha cortado la carrera, que también es importante para la época que vivimos, donde se hace muy difícil estudiar y mantener una carrera 6, 7, 8 años. Hoy un alumno se puede recibir en 3 años y medio, 4, si hace esfuerzo. Los temas son temas de hoy. Todos los temas de Machine Learning, inteligencia artificial, están a la orden del día. Y acá en la facultad se han empezado hay materias propias de eso en la carrera de administración. No conozco las otras carreras, pero me imagino que deben estar a la par, actualizándose. Hay un movimiento sumamente importante en la facultad para eso. ¿Qué pasó conmigo? Para contarles un poco. Bueno, cuando me jubilé, pasé por posgrado. Vi la puerta y entré, como diría alguien, y Catalino Núñez me dijo, ¿qué haces por acá? Dije, mira, no sé, pasé a ver si puedo cursar algún posgrado, o me dice,
¿y por qué no das el posgrado de tu materia acá? Le digo, fenómeno, ¿cómo hacemos? Me dice, mirá, me dice, si lo presentamos hoy, mañana, me dice, es el último día que hay consejo directivo, hasta el año que viene. Entonces, si lo presentamos mañana, por ahí entra el primer cuatrimestre del año que viene. Si no, no lo vas a dar hasta un año después. Me dice, te ofrezco una persona que te ayude a redactarlo según las normas de redacción, sentate con ella y armalo. Dijo, así que armé un proyecto de un curso, hablé con mi equipo con los cuales venimos trabajando hace más de 30 años, que son los profesores del nivel de grado. Le dije, chicos, nos mudamos a posgrado, seguimos en posgrado. Les propongo que la materia no se llame conducción de equipos de trabajo, sino liderazgo y conducción de equipos de trabajo. Y la verdad es que les gustó el nombre, les pareció más marketinero de alguna manera, y empezamos a hacer un posgrado que funciona muy bien, tiene mucha gente, y que tuvo el problema principal que fue la pandemia. ¿Por qué? Porque en este tipo de materias que son tan humanísticas, tan sociales, el cara a cara es importantísimo. Y lo perdimos. Y lo peor es que lo perdimos y ahora estamos contentos porque hemos creado una virtualidad fantástica. No hay nada que esté grabado previamente. Todo es la vivencia del día y qué te está pasando y qué necesitas y qué material tenés. Por supuesto, tenemos un programa que seguimos y seguimos armando, pero eso se va armando en base a nuestras experiencias y a las de los alumnos. Y eso ha hecho que venga bastante gente y gente muy variada, porque al estar en virtual, la estamos dando en forma online, nos encontramos con que tenemos alumnos que están en España con 5 horas de delay, o sea que empiezan la clase a las 12 de la noche y están hasta las 5 de la mañana de Europa cursando, gente que no es de nuestra facultad, hemos tenido veterinarios, abogados, doctores en matemáticas, coaches ontológicos. La variedad genera variedad, dice la teoría, ¿no?, de Ashby. Bueno, pensemos que para nosotros esto genera un aprendizaje importantísimo, ni que hablar del grupo de alumnos. Así que este año lo hemos convertido en una diplomatura, y la diplomatura nos lleva a nuestros propios aprendizajes porque tiene sus propias reglas. Ya no son 80 horas, son 120 horas que tenemos, y estamos re contentos con esta experiencia que es todo un aprendizaje. Y lo que es importante señalar es que muchos de nosotros seguimos juntos hace más de 30 años, acá y afuera de la facultad. Y cuando yo sé que un tema que me está viniendo a mí lo hace mejor otro, o lo conoce mejor otro de mi equipo, qué sé yo, lo llamo y le paso el tema, y así nos pasamos el tema. Ninguno se queda con algo que le genera alguna duda. Ellos siguen en sus cursos de conducción de equipos y también en los posgrados. El mismo equipo funciona en los posgrados con profesores invitados, tenemos cosas distintas. Hemos hecho cosas que para esta facultad resultaron raras. Después hubo profesores que trajeron directores técnicos de fútbol, pero nosotros hemos traído acá durante años a Pepito Cibrián, que manejaba 300 personas en el Luna Park. A ver, ¿qué licenciado en administración maneja 300 personas? Y Pepito venía y lo fui a buscar al Luna Park, venía y me decía, Héctor, yo de esto no entiendo nada. Me dice, ¿qué hago acá hablar? Digo, habla cómo armás una obra, cómo elegís a los actores, selección de personal, organización, planeamiento, para qué fecha lo estás lanzando, qué presupuesto, cómo calculás el presupuesto, cómo vas eligiendo las cosas, y nosotros le ponemos el nombre técnico. Y durante años vino al curso y me llamaba por teléfono y me decía, che, este año voy también, ¿no? Y para nosotros era una felicidad, porque es salir del tema y entender que la administración puede funcionar de una manera distinta. Y se puede aprender desde distintos lugares que no necesariamente son una empresa o algún lugar así. Eso me llevó a trabajar varios años en el conjunto de teatros de la Ciudad de Buenos Aires, como asesor de Carlos Elía, que era el subdirector del teatro durante años,
y él tenía acá un posgrado que era de Administración de las Artes y el Espectáculo, fue el primer nombre, y yo estuve ahí como docente con Carlos y aprendí un montón nuevamente en materias de recursos humanos, conducción de equipos de trabajo, con mi equipo, siempre con mi equipo. Y también aprendimos un montón ahí, así que esta apertura nos permitió meternos en territorios que no conocíamos, porque en la facultad no habíamos visto nada que tenga que ver con museos, teatros, etc. Ahí los alumnos eran todos de eso, así que teníamos que meternos y aprender. Y en ese sentido, digamos, para mí fue una muy buena experiencia estar con gente que venía del mundo del arte artístico, pintores, etcétera, que a su vez decían qué bueno saber cómo planificar, cómo generar un presupuesto, etcétera. Así que ese ha sido mi recorrido y hoy por hoy estoy trabajando fuertemente en la consolidación de la diplomatura y siempre con la mente puesta en los profesores que nos dieron tanto aprendizaje, ¿no? Yo no he sido alumno de ellos, pero los conocí como profesores y aprendí de ellos un montón. A Deretkin, por decir algunos de los pocos, seguro que me olvido de un montón de los que formamos el módulo 500, que estábamos juntos trabajando durante años, y creo que hasta acá tengo para contarles, tengo muchas más cosas para contarles, episodios que nos han pasado teniendo la titularidad de la carrera de la materia de Administración General. Teníamos profesores simultáneamente en Avellaneda, en Ciudad Universitaria en aquel momento, en Drago, en agronomía. ¿Cómo se hace para supervisar cursos? Saber si el profesor está o no está, si da o no da lo que tendría que dar, por lo menos mínimamente, porque los programas, como lo dijimos antes, cada uno lo iba actualizando de acuerdo a su experiencia. Hoy por hoy estamos pensando, ayer lo leía en una frase pequeña, que me parecía que sintetizaba bien por dónde andamos trabajando, y es, nos guste o no nos guste, antes la estrategia, la estructura seguía la estrategia. Hoy la tecnología es la que está delante y detrás va la estrategia. No sé si eso es una cuestión que me guste demasiado, pero por ahí está andando el mundo y uno no puede quedar fuera del mundo. Puede tratar de que el mundo mejore, pero no puede salir del mundo porque se convierte, ser un analfabeto tecnológico es lo peor que nos puede pasar. Ya bastante analfabetismo tenemos en el país, por lo menos. Me parece que con esto puedo ir cerrando y diciendo que siempre es posible tener un mundo mejor y que para poder ser un buen conductor de equipo, primero hay que ser una buena persona. Gracias.